Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. Varias cosas que mencionar antes de hablar del tema de Valeria, que había quedado con el tema del pudor, el tema de la vergüenza, lo que significa para una persona tener un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. Pero había pautas, herramientas que nosotros podemos tener como síntomas fundamentales, que no incluyen a todas las enfermedades, obviamente, porque haríamos un programa extensísimo, pero sí determinados signos que son fundamentales tenerlos en cuenta. Clave, en el hombre, que salga pus por el pene es algo que no es normal y que puede implicar una enfermedad clásica que es la blenorragia o la gonorrea. Perfecto. Que haya una ampolla alrededor de la zona genital, que normalmente se cura sola, hay que tener cuidado porque eso puede ser sífilis. Que haya verruguitas en el glande o en la zona genital, también puede ser, porque eso puede ser HPV. Hay que tener cuidado con eso. Las mujeres, un flujo con diferente olor, que si bien puede ser una infección común y corriente, también puede tener que ver con alguna enfermedad que se transmite sexualmente. La misma ampolla puede estar en la mujer, lo que pasa es que a veces está hacia adentro y no se puede vislumbrar fácilmente. Entonces son 2 o 3 pautas claves. Obviamente que el HIV no tiene tanta evidencia, ya es tardío, digamos, la infección no tiene evidencia cuando se transforma en SIDA. La hepatitis B tampoco lo tiene, entonces no es fácil identificarlo, pero algunas sí, así que es clave tener en cuenta. Frente a estas cosas hay que hacer una consulta rápida. Y especialmente aquellas mujeres que lamentablemente no se hacen esta consulta anual, que deberían hacerse, o inclusive hasta 2 veces por año, realizarse el PAP y poder ser controladas por un ginecólogo o un obstetra que las mire, al igual que obviamente los hombres, al urólogo, que le decimos que hasta son más difíciles que las mujeres para hacer la consulta pertinente. El tema de la hepatitis B, que hay una vacuna que previene, que se da desde el nacimiento. Así que el tener el calendario de vacunas al día, sobre todo para los adultos que no fueron vacunados, también es importante. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad que nosotros debemos de asumir como adultos cuando efectivamente se tienen o relaciones extramatrimoniales y no se anuncia por todo lo que esto significa, pero que puede traer otras consecuencias que tienen que ver con la salud? Primero, dar cuenta de que vivimos en un mundo muy estimulado sexualmente, constantemente. Y esto creo que confunde a la hora de que pensemos en que sabemos de sexo porque vemos mucho sexo. Y en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. La verdad es que no tenemos que dar por obvio nunca cuánto sabemos acerca de las enfermedades que no conocemos, porque la verdad es que esto genera aún más negación y aún más peligro para todos. Creo, vos hablas de las relaciones extramatrimoniales, es uno de los temores que más existen cuando damos cuenta de que padecemos una enfermedad venérea, porque en realidad tememos a que entremos en crisis con nuestro matrimonio, porque tememos haber sido engañados, porque tememos a una traición. Y entonces lo primero que surge casi siempre como forma de defensa es la incredulidad, el no poder creer lo que nos está sucediendo y muchas veces postergarlo porque no nos queremos hacer cargo de las consecuencias o de las situaciones que se asocian a esta enfermedad. Entonces postergamos la consulta, postergamos enunciarlo y en esta postergación lo que estamos haciendo es seguir contagiando a nuestra pareja y seguir exponiendo o a las personas con las que estamos. No todo el mundo tiene una pareja estable y realmente cuando no consultamos corremos muchísimo el riesgo de aumentar mucho las probabilidades de que esto se propague. Aparte, uno no puede manejar la decisión del otro. Uno no puede manejar que esta persona actúe de manera responsable. Pero sí nosotros podemos manejar nuestra propia protección. Esta es una herramienta que no nos quita a nadie. No, pero sí, siempre surge, digamos, al asociar el sexo al tabú, la autodiscriminación, exacto, ¿no? Si alguien va a saber que yo tengo esta enfermedad, probablemente entonces me asocie a actividades promiscuas, a que yo no me sé cuidar bien, a que tengo una culpa, a que engañe a mi esposa, a que voy a perder a mis hijos, a mi familia. Hay tantas cosas asociadas a la enfermedad que realmente el impacto psicológico de esto es muy grande porque a nivel social está muy condenada la enfermedad de transmisión sexual. Y me parece súper importante que averigüemos también cómo no se transmiten las enfermedades, porque es una manera de ayudar a la no discriminación, sino a la conciencia de que pedir ayuda hace que no nos cuidemos nada más que nosotros, sino los demás, porque estamos hablando de relaciones humanas.
Entonces, saber que por saludar, por sentarse en el mismo asiento, por compartir el baño, un utensilio de cocina, por vivir con la persona, por dormir con la persona, que no pasa nada si lo saludamos, que no pasa nada si lo acariciamos, y tener en cuenta de que estas cosas hacen de que esta persona sea más consciente de que si pide ayuda no queda aislada de la sociedad, me parece fundamental. Obviamente. Bueno, me voy a ir rapidito al living porque está allí el licenciado Rubén Marone, que es psicólogo y secretario de la Comisión Directiva de Anexo Asociación Civil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Te voy a tutear, te veo tan joven que yo Gracias, qué sé. gracias. Bueno, ¿dónde trabajan? ¿Hace cuánto y de qué manera? Mira, la asociación se formó en el año 95 con personalidad jurídica, existía desde antes. Sí. Y estamos actualmente en Callao y Corrientes, en Callao 339, quinto piso. Y bueno, la organización se armó alrededor de la defensa de los derechos de las minorías sexuales. Sí. Inicialmente teníamos una publicación, una revista, que era NX Periodismo para Todos, Periodismo Gay para Todos. Sí. Y bueno, después las cuestiones del país hicieron que desapareciera. Sí. Y de movida por formar parte de la comunidad que ha sido bastante golpeada por el tema del HIV, fue un proyecto de trabajo de la organización empezar a trabajar acerca del HIV y de prevención. ¿Y hacia dónde se dirigen, digamos, hay una preocupación real, latente, que la debiéramos de tener todos, obviamente, no solamente las minorías o no minorías, ya no es una cuestión de minorías, sino que tiene que ver con una cuestión de conciencia social y de poder protegernos unos a otros. ¿De qué manera hacen esta prevención? ¿Cómo a lo largo de los años han visto efectiva esta prevención? Y mira, hay pocos indicadores realmente si la prevención ha sido efectiva o no. Lo que sí se ha visto es que la situación no empeoró, por lo menos en minorías sexuales no ha empeorado. Lo que sí hemos visto en los últimos años es que es como más visible o está pasando lo que no pasaba antes, es que la gente está teniendo, la orientación sexual no es ya un tema tan presente en las personas, ¿no? De pronto, sobre todo en la gente joven y en gente también mayor, pero más sobre todo en la gente joven, estamos viendo que se ve esto de que lo que se supo desde un principio, ¿no? Que la orientación sexual no era algo fijo. O sea, que alguien sea hoy homosexual o que esté con un hombre, o un hombre con otro hombre, no quiere decir que mañana no pueda estar con una mujer. Quizás por circunstancias, quizás por apertura sexual. Y hoy estamos viendo que está pasando mucho esto, ¿no? Entonces encontramos personas que, digamos que pueden llegar a tener el HIV y que también, bueno, se relacionan tanto con hombres como mujeres, de manera tal que ahí estamos ya encontrando de nuevo el puente, que se suele decir, de transmisión de la enfermedad de lo que era antes, algo focalizado en comunidad homosexual y travesti, a otras comunidades como la comunidad heterosexual. ¿Y cuál es el mensaje que mejor se recibe? ¿Cuál es el más efectivo? En cuanto a prevención, y en realidad todos los mensajes, en realidad lo que hemos visto a través de estos años es que un mensaje solo no llega a todo el mundo, ¿no? Digamos, antes se habló durante muchos años hacia la población gay, por ejemplo, pero ¿qué pasó? Nos encontramos con que población gay, que se aceptaba a sí mismo como gay, es muy reducida. Y después encontramos que había un montón de hombres que tenían sexo con hombres, con travestis, a quienes, por supuesto, esto no les llegaba. Y porque si era para los gays. Esto no tiene nada que ver. La negación hacía de esto un bueno. Exacto. Y claro, porque como tenemos el problema del HIV, a diferencia de cualquier otra, es una enfermedad como cualquier otra, pero el problema es que tiene mezclar nuestras creencias aquí. Entonces empezamos a hablar de, no sé, cuando hablamos de usar preservativo hablamos de fidelidad, por ejemplo, o de amor, y en realidad no tiene nada que ver. La fidelidad es un concepto de determinada cuestión religiosa, social, en todo caso. O es una elección de cada individuo, de cada pareja. Lo importante es... Pero es un tipo de compromiso. Uno puede tener el compromiso de pareja abierta, uno puede tener el compromiso de pareja cerrada, que le podemos llamar fidelidad también. Pero a lo que hoy tenemos que comenzar a hablar es de las cosas por su nombre realmente, no tanto de lo que se supone que debe ser, sino de esto, bueno, el compromiso con el otro, por ejemplo. Vos planteabas una realidad social que uno ve evidenciada cada vez más, personas o matrimonios que tienen relaciones extramatrimoniales y que muchas veces estas relaciones extramatrimoniales no tienen que ver con un amante estable, sino por ahí con varias personas, hombres y mujeres, y que esta negación o esta dificultad para ver su propia realidad y para asumir su propia realidad pone en riesgo a los demás.
¿no? Sí, se pone en riesgo a sí mismo, principalmente, ese es el tema, ¿no? Pero digamos, hablamos de las libertades individuales, cada uno puede hacer lo que quiera con sí mismo, lo que pasa es que cuando pones en riesgo al otro, con tu propia negación, bueno, es un problema mayúsculo. Entonces, digamos, ante todo deberíamos de cambiar como toda una cosa cultural muy fuerte, ¿no? Y sí, estamos para hacer efectiva de que ocurra. Sí, sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, lleva su tiempo, quizás, te digo, la gente más joven, y me refiero por 25 para abajo, está como más abierta a esto, inclusive no nos entienden mucho cuando hablamos, porque para ellos es como una cosa natural. Natural, digamos, me fui con Lorena y la pasé re bien, nos fuimos a bueno, pero boliche, más allá de irse después... con o lo que fuere, ¿hay conciencia de que si se va con Lorena o si se va con Pablo o se va con Julio, en todas las circunstancias hay que cuidarse? Y no, en realidad no, porque bueno... eso es lo terrible y eso es lo que estamos hablando. Es el punto, ¿no? Que bueno, seguimos con el tema de que bueno, que sigue siendo un tabú el sexo, ¿no? O sea... cualquier otra enfermedad se habla, pero sobre todo por lo que implica, digamos, si vos llegás resfriada a tu casa, tu abuela te dice, ay, Dolly, estuviste desabrigada. Si llegas un día con HIV o con HPV o lo que sea, ¿qué te va a decir? Ay, Dolly, ¿tuviste sexo sin preservativo? Sí. Debería poder decírtelo, pero no te lo va a decir. Claro. Tampoco vos le vas a decir que tuvieras HPV, por ejemplo, porque... Bueno, pero eso de eso estamos hablando. Son cosas que uno debe conocer, debe saber y debe tratar. Y debe anunciar, porque de eso se trata la responsabilidad social, a eso nos referimos, digamos. Ya no importa, no está en tela de juicio cuál es la elección sexual, con quién está, digamos. No es tema del programa del día de hoy, estamos hablando de otra cosa, de una situación más profunda que tiene que ver con la salud de todos. Así que no es una tarea sencilla, obviamente. No, y en realidad también el obstáculo con el que se va venciendo de a poco es el tema, y que sin que se enojen, los médicos también forman parte de nuestra sociedad y por lo tanto tienen también estos tabúes y tampoco ofrecen esto a las personas que los consultan. O sea, hay un montón de rutinas y en particular las enfermedades de transmisión sexual que no son ofrecidas por los médicos, ¿no? Entonces, tras que es algo que para nosotros, para toda la comunidad, para la comunidad de minorías sexuales más aún, es una dificultad ir a pedir un análisis determinado por prácticas sexo que tiene que ver con transmisión sexual. El médico tampoco facilita esto, ¿no? Porque se mueve por sus prejuicios. Si Dolores va al médico, y Dolores, la de la televisión, yo no le puedo decir que se haga un test ni en ELISA, ni en HPV, vos porque estás planteando una denuncia bastante pesada. O sea, vos decís que por formar parte de una minoría sexual, vos vas a un hospital público a ser atendido y que se le niega esa atención. Sí, eso ocurre. Es una realidad más que una denuncia, ¿no? Sobre todo, para la comunidad en general, digamos, es bastante difícil el acceso y sobre todo cuando se habla de enfermedad de transmisión sexual, no está tan facilitado desde el lugar de la salud pública y privada. Cuando te referís a facilitado, ¿a qué te referís, digamos? ¿A que no son atendidos? ¿A que no se le hacen los estudios correspondientes? Si son minorías sexuales, hay algunos lugares que no son atendidos. Por ejemplo, recientemente, tanto con hombres, por ejemplo, como con mujeres. Mujeres, por ejemplo, hay ginecólogos y ginecólogas que no tocan a las lesbianas, por ejemplo. Mientras que, bueno, es obvio que un examen ginecológico implica que hay que tocar a la paciente en algún momento, con guantes, lo que sea, pero... Por supuesto. Y con hombres también está bastante dificultado que puedan hablar y obviamente no reciben un asesoramiento como corresponde, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos mucho por desarrollar y por progresar en todos los aspectos. Gracias, ha sido un placer. Me voy a la pausa. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que la sífilis se llamó en una época la gran imitadora? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. El apodo con el que se la conocía estaba vinculado a que muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades.